En un rincón apacible de la provincia de Ávila, donde los campos de trigo se mezclan con la brisa fresca y el ritmo de la vida parece detenerse, llegó Enrique junto a su esposa, Marta, para pasar unos días en casa de su madre, Carmen. Pensó, con una sonrisa algo incrédula, que apenas podría pasar algo interesante en esa semana en el pequeño pueblo de Navaluenga. ¿Qué podía ocurrir en una aldea tan tranquila? Solo buscaban alejarse del bullicio de Madrid, respirar aire puro y disfrutar de la calma que da el contacto con la naturaleza. La casa de Carmen era una casona antigua, con vigas de madera y olor a pan recién horneado mezclado con el humo suave de la chimenea. Carmen los esperaba junto a la verja, como siempre, con su delantal de cuadros y una sonrisa cálida. En una mano sostenía un bote de pepinillos caseros y en la otra un ramillete de ramitas de tomillo, listas para aromatizar la cena. Abrazó a Marta con cariño y besó a Enrique en la mejilla. La alegría era tan auténtica que parecía una fiesta familiar, pero entonces, Enrique la vio. Esta es Lucía, mi amiga, seguro que la recuerdas, trabajamos juntas en el colegio, dijo Carmen, señalando hacia la entrada del jardín. Allí estaba, apoyada despreocupadamente en un poste de madera, con una camiseta blanca ajustada y una falda corta de lino color beige que dejaba al descubierto unas piernas largas y torneadas, bronceadas por el sol. Su cabello rubio oscuro estaba recogido de manera casual, como si acabara de terminar de correr por el campo, pero aún así impecable. Sus ojos, verdes y penetrantes, no miraban simplemente, sino que parecían desnudar con una sonrisa sarcástica y un brillo travieso. «Hola», saludó Lucía con voz suave pero segura. «El tuyo es buen marido, no está mal». Enrique soltó una risa nerviosa, como si hubiera escuchado un chiste privado, y notó cómo Marta apretaba ligeramente su mano, un gesto que le hizo sentirse extraño pero también culpable. Antes apenas se cruzaban, Lucía ya había dejado el colegio y Enrique vivía en Madrid, visitando el pueblo solo de vez en cuando. La recordaba como la vecina divertida y ruidosa, pero ahora era otra mujer, más madura, segura, con una fuerza femenina que no pedía permiso para existir, simplemente estaba ahí. La casa de Carmen olía a hogar. Se instalaron en la pequeña habitación que daba al huerto y pronto Carmen comenzó a preparar la leña para la sauna que había en el jardín. Enrique fue a ayudar en el patio trasero, y allí estaba Lucía, cargando troncos con una risa contagiosa. Se ajustó la camiseta y sin querer dejaba entrever la clavícula. El sol acariciaba su piel y había algo en ella que no era rural ni urbana, sino demasiado real, demasiado auténtico. ¿Todo bien con Marta?, preguntó de repente sin mirarle. Enrique respondió automáticamente que sí, pero su voz sonó hueca. «No te pongas tan tenso», añadió guiñándole un ojo antes de alejarse dejando un leve rastro de perfume y una pausa cargada de significado. Enrique se quedó en el patio, con la leña en las manos, sintiendo un calor extraño subir por su espalda, a pesar del fresco del atardecer. Era solo el primer día, el primer indicio de que nada iba a ser como esperaba. Cuando cayó la tarde, decidió entrar en la sauna. El día había sido lento, sin prisas, con té de frambuesa y las conversaciones ligeras con Carmen, mientras Lucía lanzaba miradas que le hacían sentir a veces incómodo, a veces excitado. Marta se había echado a descansar después de comer, decía que el autobús la había mareado. Enrique se quedó solo, encendiendo el fuego con paciencia. La sauna era de madera vieja, con el techo bajo, pero calentaba bien. El vapor ya se filtraba cuando entró, la luz era tenue, apenas una bombilla colgando. Se envolvió en una toalla y empezó a echar agua sobre las piedras calientes, escuchando el chisporroteo familiar. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Enrique se sobresaltó pensando que era Marta, pero no. Era Lucía. «No tengas miedo. Venía a dejarte el ramo de abedul que tu madre pidió», dijo, sosteniendo un manojo fresco. No salía. Entró despacio, la sauna tan pequeña que casi estaban pegados. La tela de la toalla apenas le cubría los pechos, su piel húmeda brillaba bajo la luz y gotas caían por su cuello. Sonreía sin prisa, sin vergüenza. «Aquí también soy un poco la jefa», continuó. «¿Sabes que tu madre y yo construimos esta sauna cuando vuestros maridos andaban por las obras?». Enrique la miraba, preguntándose qué hacía allí. Lucía no dijo nada, solo dejó el ramo sobre el banco y se acercó a la estufa, calentándose las manos. Él se sentó, la toalla cubriéndole solo las caderas, el calor subiendo,
y el silencio entre ellos era palpable, casi una carga eléctrica. Me gusta cuando quema hasta los huesos y que me den con el ramo en la espalda, con cariño, dijo con voz suave. Una tirantez de la toalla dejó al descubierto un hombro húmedo, y Enrique supo que no era casualidad. Era una prueba. Sin apartar la mirada, ella se acercó. Él se levantó para echar más agua en las piedras, sudor bajándole por las sienes. No la miraba, pero sentía sus ojos clavados en él. Bueno, no quiero molestar, dijo de repente Lucía, pero antes de salir le lanzó un último aviso. Si necesitas algo, mándame un mensaje. Tengo un ramo mucho mejor que este. Quedó solo en la sauna, con el calor y un fuego interno que no sabía cómo apagar. La noche transcurrió como en un sueño extraño. En la cena, Lucía estaba al otro lado de la mesa, fingiendo normalidad, bromeando, echando licor casero, alabando la ensalada de Marta, pero bajo la mesa su pie descalzo rozó el de Enrique. Él se sobresaltó, ella sonrió con picardía. Bebió más de lo que quería, no por gusto sino para ahogar ese inquietante fuego que Lucía había encendido con una sola mirada y un roce. Marta se fue a dormir temprano y Carmen la siguió poco después. Enrique y Lucía quedaron solos en la cocina, entre pepinillos y vasos de aguardiente. La bombilla parpadeaba con la brisa de la ventana abierta. ¿Y tú con ella? ¿Cómo va?, preguntó Lucía de repente, mirándole fijamente. Él titubeó, sonrió forzadamente y bebió un trago. Sabes, a veces estás con alguien y parece que no te toca ni con manos ni con pensamientos. Y otras, con solo una mirada, no duermes en toda la noche, añadió ella, levantándose para llevar la taza al fregadero. Buenas noches, dijo bajito y se fue. Él se quedó allí, con el pulso acelerado y la cabeza llena de pensamientos que no quería admitir. Sabía que si ella volvía a acercarse así, no podría resistirse, y así terminó el primer día en Avaluenga, donde el aire puro había traído algo más que paz, un fuego que nadie esperaba y que apenas había empezado a arder. Al despertar, el sol se colaba tímido por la ventana de la habitación de la antigua casa en Avaluenga. Enrique se levantó con el cuerpo pesado y la mente nublada, como si un sueño intenso se hubiese pegado a su piel. En la cocina, el aroma del café y el pan tostado hacía que la mañana pareciera normal, pero para él nada era igual. Carmen charlaba animadamente mientras preparaba los desayunos, y Marta hojeaba el periódico con una calma que a Enrique le parecía forzada. Lucía apareció con un albornoz ligero que apenas le cubría las piernas, el cabello despeinado como si no hubiese dormido, pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad contenida. No dirigió ni una sola mirada a Enrique, pero él notó cómo apretaba la taza de café con fuerza, los dedos tensos y las uñas pintadas de un rojo vibrante, como si escondieran un secreto detrás de tanta aparente tranquilidad. El día transcurrió con la calma habitual del pueblo, pero entre ellos había un silencio pesado, cargado de significados no dichos. Marta decidió descansar en su habitación, diciendo que el mareo del viaje le seguía molestando, mientras Carmen se sentaba a bordar junto a la ventana, con la mirada perdida en las puntadas, como si quisiera coser también las tensiones invisibles que flotaban en el aire. Enrique y Lucía quedaron a solas en la mesa, compartiendo una botella de aguardiente frío con unas patatas al horno espolvoreadas con ajo y perejil. Ella rompió el silencio con una voz suave pero directa. No eres como pensaba. Enrique arqueó una ceja, curioso y algo nervioso. ¿Y cómo pensabas que era?, preguntó, con un pequeño tono de broma. Un hombre que deja que su mujer decida todo, que no se atreve a sacar la cabeza del hormiguero. Él sonrió, pero dentro sentía un fuego que no podía apagar. Pues ya ves, no soy tan aburrido. Lucía rió, una risa ligera y sincera, y acercó su mano a la de Enrique, que evitó mirarla directamente. En la sauna me diste el primer golpe. Pero yo también he cambiado. Antes llevaba gafas, coleta y 1000 cosas en la cabeza. Ahora me miras distinto, y eso me gusta. Sus ojos se encontraron, y Enrique sintió que la fuerza de aquella mujer era como un imán que lo arrastraba sin remedio. ¿Nunca te ha pasado que vives con alguien y parece que todo está bien, pero de repente una sola persona aparece y te cambia todo?, preguntó ella, inclinándose un poco más cerca. La voz de Lucía tenía ese tono íntimo que hacía que cada palabra se sintiera como un susurro en la piel. Enrique tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Sí, y no sabes cómo duele, respondió con sinceridad,
mientras sentía el calor subirle por el cuello, Lucía se echó hacia atrás y soltó una risa nerviosa. Bueno, me he dejado llevar. Perdona, hace tiempo que no hablo así con un hombre. Somos fuertes, independientes, pero a veces dentro estamos vacíos. No es por los besos, sino porque alguien te mire de una manera que te haga sentir que existes. Enrique sintió que su corazón latía con fuerza, como si ella hubiera pronunciado una verdad que llevaba años escondida dentro de él. Entonces, Lucía posó su palma blanca sobre la mano de Enrique, un toque suave, casi maternal, pero que encendió una llama inesperada. Si te digo, vamos, ¿vendrías?, preguntó con voz baja, casi un suspiro. Enrique sintió un temblor recorrer su cuerpo y, sin saber por qué, supo que no podría decir que no. La noche llegó con su manto oscuro y silencioso. La casa se fue quedando en calma, con Marta y Carmen ya dormidas. Enrique se quedó despierto en la cocina, el vaso vacío delante de él, recordando cada palabra, cada roce. De repente, escuchó el sonido de la puerta de la sauna abrirse suavemente. Su corazón se aceleró. Caminó despacio hacia el jardín, sin hacer ruido. Allí estaba Lucía, envuelta en una bata fina, con la piel aún húmeda y el cabello colgando libre por los hombros. El calor de la sauna se mezclaba con su aroma, una mezcla de hierbas y algo indefinible que hacía que Enrique se acercara sin pensarlo. Ella no se volvió al oírlo, simplemente extendió la mano para que se sentara a su lado y apoyó la suya suavemente sobre su muslo. «Sabes que esto es real», susurró, sin mirarle. Enrique asintió, incapaz de hablar. Lucía giró la cabeza y besó su cuello, fuerte y dulce a la vez. Se abrazaron en un movimiento que parecía venir de un instinto profundo, olvidando el mundo y sus reglas. La pasión que siguió fue intensa pero contenida, como un baile en el que cada gesto, cada suspiro, era un secreto compartido. No había prisa, solo un lento intercambio de deseos y temores. Lucía lloró silenciosamente después, y Enrique la sostuvo, acariciando su espalda, sin decir nada, solo estando. «¿Crees que soy mala?», preguntó ella, con la voz quebrada. «No», dijo Enrique con firmeza. «Creo que solo somos humanos que a veces no pueden resistirse». Lucía suspiró, y por un momento la casa pareció llena solo de ellos dos, como si el tiempo se hubiera detenido. Al amanecer, Enrique no pudo dormir. Se quedó viendo a Marta dormir, tranquila, sin saber que dentro de él algo había cambiado para siempre. Se levantó y salió al patio, el frío de la madrugada cortando su piel. Lucía estaba sentada cerca de la ventana, con el albornoz cerrado hasta el cuello y los ojos fijos en la taza de café. Cuando Enrique entró, ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron por un instante cargado de secretos. Marta se acercó por detrás y lo abrazó, preguntando si había descansado. Él apenas pudo responder, sintiendo que una parte de su alma se había quedado en la sauna, en ese rincón prohibido de Navaluenga. La mañana siguió con su rutina, pero el eco de la noche anterior resonaba en cada mirada, en cada silencio. Enrique sabía que había cruzado una línea, y que nada volvería a ser igual. Mientras recogía sus cosas para ayudar en el cobertizo, Lucía apareció en la puerta. «Estamos bien», dijo en voz baja. «Solo honestos por primera vez». Y dio media vuelta, marchándose sin volver la vista atrás. Enrique se quedó solo, con la certeza amarga de que esa despedida era definitiva. La casa antigua, el aire fresco, el aroma a pan y tomillo, todo parecía igual, pero él sabía que llevaba consigo un fuego que no se apagaría jamás. Al subir al autobús que los llevaría de regreso a Madrid, sintió la mirada de Marta sobre él, cálida pero inquisitiva. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vio la sombra de Lucía una última vez, como si nunca se hubiera ido. ¿Sería posible que ese fuego ardiera para siempre dentro de él, o solo era un espejismo en la calma rural? El viaje comenzó, y con él, un misterio que Enrique sabía que tendría que resolver, aunque no supiera cómo ni cuándo. Porque algunas heridas no sanan, solo se convierten en cicatrices que recuerdan quiénes fuimos y lo que perdimos. La llegada a Madrid fue un choque abrupto después de la serenidad de Navaluenga. Los ruidos de los coches, la aglomeración de gente y las luces de neón parecían devorar a Enrique, que se sentaba junto a Marta en el taxi que los llevaba a su apartamento del barrio de Chamberí. Marta estaba callada, jugando distraídamente con la goma del pelo, y Enrique, aunque presente, se sentía ausente, atrapado en un torbellino de pensamientos y recuerdos que no podía ordenar. Esa noche, en la penumbra de la habitación,
Marta se durmió pronto, con la respiración profunda y tranquila que siempre le había parecido reconfortante. Enrique, sin embargo, permaneció despierto, observando el techo con los ojos abiertos, sintiendo la piel aún sensible donde Lucía había dejado sus huellas. La habitación, llena de muebles modernos y luces tenues, parecía demasiado fría para contener el calor que él sentía dentro. Al día siguiente, en la oficina, todo parecía seguir su curso habitual. Enrique se sentó frente a la pantalla del ordenador, pero la mente le divagaba entre imágenes de Lucía, su sonrisa socarrona, el tacto de su piel, el aroma a bosque y tomillo. Intentó concentrarse en los informes y los correos electrónicos, pero cada palabra sonaba hueca. Durante la pausa del café, se encontró mirando su reflejo en el cristal de la cafetería, preguntándose cómo un hombre tan racional podía dejarse arrastrar por una llamarada tan inesperada. Por la tarde, Marta le envió un mensaje: ¿quieres cenar en casa esta noche? He preparado tu plato favorito. Enrique quiso responder con un sí firme, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Claro, me encantaría, tecleó finalmente, intentando disimular la tormenta que llevaba dentro. Cuando llegó a casa, Marta le recibió con una sonrisa radiante y un vestido ligero de algodón color azul celeste que dejaba entrever su figura esbelta y elegante. Llevaba unos pendientes de plata y un collar sencillo que se movía suavemente al compás de sus movimientos. Enrique la miró, sintiendo una mezcla de amor y culpa que le enredaba el corazón. La cena transcurrió entre risas y anécdotas, pero bajo la superficie, el silencio de Enrique era un muro invisible. Esa noche, mientras Marta dormía a su lado, Enrique volvió a sentir la presencia de Lucía, como un fantasma que se paseaba entre las sombras. Recordó sus palabras, sus caricias, la dulzura y la tormenta que ella había despertado. Se preguntó si alguna vez podría apagar ese fuego sin quemarse. Pasaron los días y las semanas, y aunque la rutina parecía imponerse, Enrique comenzó a notar pequeños detalles que le recordaban a Lucía: el aroma del bosque tras la lluvia, el sonido del viento entre las hojas, la textura de la madera vieja. Cada recuerdo era un susurro que le llamaba, que le tentaba a cruzar la línea una vez más. Un día, recibió un mensaje inesperado: ¿nos vemos? Hay algo que debes saber. El remitente era Lucía. Enrique sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué secreto guardaba? ¿Era una promesa o una advertencia? Mientras contemplaba la pantalla del móvil, la ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente a las batallas internas de un hombre dividido entre lo que tiene y lo que desea. En algún lugar, en la distancia, un misterio comenzaba a desplegarse, una historia que prometía cambiarlo todo y que Enrique sabía que no podría ignorar mucho más tiempo. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar sin pagar un precio, y así, entre luces y sombras, entre lealtad y deseo, la vida de Enrique estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que nadie en Avaluenga habría imaginado. Un giro que lo llevaría a enfrentarse a sí mismo y a descubrir que, a veces, el mayor enemigo no está fuera, sino dentro de uno mismo. Los días siguientes trajeron para Enrique una mezcla de rutina y tensión, como si cada momento cotidiano estuviera teñido por un color invisible que solo él podía ver. Navaluenga parecía un recuerdo lejano, una historia que había sucedido en otra vida, aunque su cuerpo aún recordaba el calor de aquella sauna, el roce de aquella piel, la mirada profunda y desafiante de Lucía. Una tarde gris de otoño, mientras caminaba por el Parque del Retiro, el móvil vibró con un mensaje que le heló la sangre: necesito verte. Es urgente. Esta vez, en un lugar donde nadie nos conozca. No había firma, solo esas palabras. Enrique supo inmediatamente que era Lucía, el corazón le latía con fuerza, pero esta vez no de deseo, sino de miedo y anticipación. ¿Qué quería? ¿Qué podría alterar todavía más el delicado equilibrio que intentaba mantener? Decidió responder con un simple vale, sin saber que esa decisión marcaría un antes y un después. Quedaron en un pequeño bar de Malasaña, lejos de los ojos conocidos, un local con luces tenues y música suave. Lucía apareció con una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su vestido rojo ajustado, sus tacones altos marcando un ritmo firme y seguro. Su cabello caía en ondas desordenadas sobre los hombros, y sus labios pintados de un rojo intenso parecían prometer secretos y desafíos. Enrique sintió un escalofrío. Ella le miró con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, mezcla de complicidad y misterio. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a él.
Sé que esto va a complicar las cosas, pero ya no puedo esconderlo. Enrique tragó saliva, temiendo lo que estaba por venir. Lucía deslizó una pequeña carpeta sobre la mesa. Esto es lo que encontré, y no es solo un secreto del pueblo. Es algo más grande, algo que puede cambiarlo todo. Enrique abrió el dossier y sus ojos se posaron en fotos, documentos y notas escritas a mano. Había algo oscuro, una trama oculta detrás de la aparente tranquilidad rural de Navaluenga. ¿Por qué me traes esto a mí?, preguntó Enrique, sin apartar la mirada de las imágenes. Porque tú eres el único que puede hacer algo. No solo por mí, sino por todos los que están atrapados sin saberlo. Lucía le miró fijamente, desafiándolo a decidir si quería seguir siendo un espectador o si estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Enrique sintió que el peso de aquella verdad le hundía y le levantaba al mismo tiempo. Recordó la calidez de aquella noche en la sauna, el roce de la piel de Lucía, la fragilidad que había visto en sus lágrimas. Todo se entrelazaba ahora con una realidad mucho más peligrosa y compleja. Mientras la música del bar se desvanecía en un murmullo lejano, Enrique supo que estaba al borde de una encrucijada. Podía volver a la seguridad de su vida, negando lo ocurrido, o adentrarse en un camino oscuro, incierto y quizá irreversible. Antes de que pudiera responder, Lucía se levantó y, con una mirada que contenía promesas y advertencias, le susurró al oído: «Esto solo acaba de empezar, Enrique. Prepárate para lo que viene». No todos los secretos quieren ser descubiertos. Ella salió del bar dejando tras de sí un aroma a madera quemada y misterio. Enrique se quedó solo, la carpeta en las manos y un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Esa noche, cuando las luces de Madrid parpadeaban en la distancia y la ciudad dormía ajena a sus dilemas, Enrique comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Que algo, o alguien, había entrado en ella para cambiarlo todo, y mientras el reloj marcaba la medianoche, un pensamiento oscuro se instaló en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar? Porque en Navaluenga, en Madrid, y en algún lugar entre ambos, se tejía una historia de secretos, pasiones y traiciones que aún estaba por escribirse. Una historia que Enrique no podía dejar atrás, aunque quisiera, y así, entre sombras y luces, entre deseos y miedos, comenzaba un juego peligroso del que nadie sabía quién saldría vencedor. El silencio de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana del apartamento de Enrique, mientras él permanecía sentado en el borde de la cama, con la carpeta abierta sobre las piernas y la mente enredada en pensamientos imposibles de ordenar. Afuera, la ciudad dormía a medias, pero dentro de él, un torbellino de emociones y dudas amenazaba con desbordarse. Recordaba la mirada de Lucía aquella noche en el bar, intensa y decidida, como si llevara años esperando que alguien la escuchara y, sobre todo, que alguien la comprendiera. Sabía que lo que había descubierto no era solo un secreto, sino una bomba que podía estallar en sus vidas, arrastrando a todos a un abismo de incertidumbre y peligro. Enrique se levantó y caminó hacia la cocina, donde sirvió un vaso de agua que bebió de un trago, intentando calmar el fuego que le quemaba por dentro. Cada vez que pensaba en Marta, su esposa, la culpa se mezclaba con el deseo y la confusión. La imagen de Lucía, con su vestido rojo y su sonrisa enigmática, seguía presente, como una sombra que no podía apartar. Al día siguiente, en la oficina, Enrique fingió normalidad mientras sus colegas hablaban de proyectos y plazos. Pero él estaba ausente, atrapado en un laberinto donde cada paso parecía acercarle más a un peligro invisible. Decidió que debía hablar con Marta, contarle al menos una parte de lo que ocurría, aunque temía que la verdad pudiera romper lo poco que quedaba intacto en su vida. Por la tarde, en casa, Marta le esperaba con una cena sencilla pero hecha con cariño. Llevaba una blusa blanca que dejaba entrever delicadamente sus hombros, y el cabello recogido en un moño desordenado que le daba un aire dulce y vulnerable. Enrique la miró y sintió un nudo en la garganta. Marta, comenzó con voz temblorosa, hay algo que necesito contarte. No todo es tan sencillo como parece. Ella lo miró fijamente, con ojos llenos de amor y una pizca de preocupación. Lo sé, respondió con suavidad, pero quiero escucharte. Mientras Enrique hablaba, las palabras se amontonaban y las confesiones salían con dificultad. Habló de Lucía, de la carpeta, del secreto que parecía envolver al pueblo y a algunas personas en una red peligrosa. Marta escuchaba en silencio, apretando sus manos sobre la mesa, sin interrumpir. Al terminar, un silencio pesado cayó entre ellos. Marta respiró hondo y, con una leve sonrisa triste, dijo:
Esto es más grande de lo que pensaba. Pero no está solo. Pase lo que pase, estaremos juntos. Esa noche, mientras se acostaban, Enrique sintió que a pesar del caos interno, había encontrado un ancla en Marta. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, cuando el otoño comenzaba a teñir las calles de Madrid con tonos dorados y rojizos, Enrique recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave, urgente, y apenas reconoció las palabras. Enrique, tienes que venir a Navaluenga. Algo ha pasado. Lucía. La llamada se cortó abruptamente, el corazón de Enrique se aceleró. Sin pensarlo dos veces, preparó una maleta y se dirigió a la estación de tren, con la sensación de que la historia que había comenzado en aquel pequeño pueblo estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno. Al llegar, la noche envolvía el pueblo con su manto oscuro. Las calles estaban desiertas, y un frío húmedo se colaba entre las casas de piedra. Enrique buscó la casa de Carmen, donde todo había empezado, y encontró a Marta esperándole, con la mirada llena de miedo y determinación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Enrique, tomando su mano con fuerza. Marta dudó un momento y luego susurró, Lucía ha desaparecido. Y no fue voluntario. Enrique sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La carpeta, el misterio, la pasión y la traición se entrelazaban ahora en una red que atrapaba a todos sin escapatoria. Mientras la luna se alzaba alta sobre Navaluenga, Enrique comprendió que su vida había cambiado para siempre. El juego de secretos y deseos había comenzado, y la respuesta que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba, aunque también más peligrosa. Y en la penumbra de aquella noche, cuando un viento frío susurraba entre los árboles, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién estaba dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad? ¿Y quién pagaría el precio más alto?